Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que este domingo celebra Francia. Para ello nos acompañan en este estudio Olivier Urrutia, director asesor en políticas públicas y profesor en Sciences Po. Bienvenido, Olivier. Hola, buenos días. Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio aquí en Francia. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y Guillermo Arenas, docente e investigador en Derecho Público, miembro del think tank Hémisphère Gauche. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Presidenciales, primera vuelta, hoy nuestro asunto en Primera Plana. En unas elecciones eclipsadas por la guerra en Ucrania, el presidente Macron es el favorito según los sondeos con en torno a un 27% de intención de voto este domingo. La pregunta es quién va a disputar a Macron el Elíseo en segunda vuelta. Todo parece a favor de la ultraderechista Marine Le Pen con muy buena dinámica de campaña. Se reeditaría así el duelo de 2017, pero el izquierdista Jean-Luc Mélenchon aún confía en un empuje del llamado voto útil de la izquierda para colarse en el balotaje. Estos comicios pueden traer además otros titulares: el hundimiento de los partidos tradicionales, la consolidación de una Francia tripolar en la que Macron sigue controlando el espectro del centro político. Eso sí, la abstención, que puede ser récord, y un exceso de confianza pueden jugar también un efecto inesperado en esta cita electoral. Repasemos las portadas. La Croix destaca en esta portada el poder adquisitivo, la preocupación número uno de los franceses según en estas elecciones, según los sondeos. Le Parisien, a la caza de los indecisos, cómo los partidos se han movilizado en la recta final de campaña buscando el voto de los franceses que aún no lo han decidido. El semanario L'Express se pregunta si es posible que desaparezca la derecha tradicional, los republicanos en la pinza que Macron y la ultraderecha le hacen al partido, cuestión que también se plantea con el Partido Socialista por el otro lado. Bueno, muchos asuntos sobre la mesa, pero lo primero, notan un cierto ambiente, el ambiente de campaña que se respira es de desinterés, que eso motiva esa posibilidad de la alta abstención. Olivier, ¿cómo puede funcionar esta clave? ¿Qué representa este desinterés en esta campaña aquí en Francia? Bueno, viene de lejos, ¿no? Porque la desconfianza hacia lo político, el personal político, es algo ya que viene siendo casi una tendencia de fondo, una tradición, lastimamente, en los últimos años, y no solo en Francia. Pero es que como además no hubo campaña, apenas hubo campaña, pues obviamente no se puede exigir o pedir o esperar a que los ciudadanos se interesen por algo que no existe. Si no existe campaña, pues no se puede reprochar a la gente no interesarse por la campaña. Entonces, yo creo que es algo de tendencia de fondo con algo más coyuntural, que es esa campaña que no fue visible. Coyuntural quiere decir la guerra en Ucrania. Imaginamos que es una circunstancia que, claro, ha borrado muchos titulares. Los grandes noticieros todavía esta semana abren con Ucrania, ni siquiera abren con unas presidenciales, algo completamente anómalo, ¿no, Florencia? Exactamente, yo creo que ese fue el principal factor para que la campaña no existiera, al menos también en el espíritu de la gente, ¿no? Se interesó más a esta tragedia que se está viviendo en este lado de Europa, pero también quizá, y vamos a ver si no cambia en estos últimos días, los sondeos nos daban un duelo Marine Le Pen con una clara ventaja a Emmanuel Macron, y yo creo que también la gente decía, bueno, ¿para qué me interesa si él otra vez va a ganar? Pero ahora que ya se están acortando esta ventaja que tiene Macron frente a Marine Le Pen, quizá la gente en esta última recta, ya el domingo que tenemos elecciones, a lo mejor y salen de este desinterés, aunque el abstencionismo, pues 30%, que es lo que se pronostica, será bastante alto, si ocurre, ¿no? Macron-Le Pen, Guillermo, es la foto que pronostican hasta ahora todos los sondeos reeditando el duelo de 2017. ¿Hay algo que puede evitar? ¿Alguien puede dar la campanada? ¿Se va a cumplir todo lo que estamos viendo en los sondeos? ¿Puede haber una sorpresa de última hora? Imposible saberlo. Aún la indecisión de los electores es importante. Se sabe que gran parte de los electores deciden su voto en el último momento, en la última recta final, incluso el último día, el día de la elección. Por lo tanto, va a ser difícil tener datos muy fiables y definitivos hasta el final. Evidentemente, el tercer hombre es Jean-Luc
Mélenchon, el único representante de la izquierda en esta recta final de la campaña y, como lo has dicho, puede beneficiar de un voto útil, puede beneficiar de una dinámica también de final de campaña que es muy buena para él, sabiendo que aún queda, según la mayoría de sondeos, entre 6 y 7 puntos de Marine Le Pen, es decir, necesitaría realmente aumentar drásticamente su popularidad y sus electores para poder pasar a la segunda vuelta. Es complicado para él. Buena campaña, buena dinámica de Mélenchon y también de Le Pen. Nos estamos encontrando con que el segundo y el tercero clasificado en los sondeos han tenido muy buenas dinámicas de campaña en esta recta final, ¿no, Olivier? Sobre todo Le Pen. Sí, sobre todo Le Pen porque en una campaña, como decía antes, bastante inexistente y cuando existió fue bastante turbia, de muy mal nivel, pues el hecho de no meterse en la arena le ha permitido tomar esa postura de presidenciable. De estar más arriba, no encima de un debate turbio. También no se sobreexpuso a los ataques, no desgastó su imagen entre la opinión pública y, yo lo digo así, ha dejado a todos los demás matarse entre ellos para meterse al mismo nivel que Macron, el presidente. Pero sorprende que no le haya pasado factura el tema de Putin, ¿no? Sus relaciones con Putin. Sí, pero creo que por un lado es porque ella justamente escapó casi siempre de cualquier debate donde alguien le pudiese atacar sobre este tema, y dos, porque Zemmour, que había hecho lo mismo que ella, como él estaba ocupando todo el espacio mediático, pues él fue el blanco de todos los ataques y reproches sobre su relación con Putin. Entonces, bueno, él ha sido una especie de cortina de humo para Marine Le Pen. Sí. Y también Florencia. el hecho de que Marine Le Pen, ella no ha perdido tampoco el tiempo en ir al encuentro del electorado, es decir, ella ha continuado con sus desplazamientos, realmente yendo a los pueblos, ciudades lejanas. Ha hecho una campaña de terreno Marine Le Pen y ahí están los resultados, la buena dinámica de campaña. Exactamente, ¿no? Aprendió del debate, de no meterse a la arena, como dice Olivier, en el 2017, y también aprendió después de este golpe que dieron las regionales al Rassemblement Nacional, a su partido, de decir, a ver, vámonos con lo que le interesa a la gente, que es el poder adquisitivo, esos problemas que tiene ahorita ante la alta inflación que estamos viviendo, y realmente es allí que ella ha ganado estos puntos y se ha manejado realmente como alguien que puede presidir Francia. Guillermo. Sí, totalmente. Su gran acierto ha sido ser capaz de protegerse de las primeras consecuencias de la guerra, que era la crítica a Putin, a su política imperialista, etcétera, esperar y luego ser capaz de surfear sobre la ola precisamente de el poder adquisitivo y todos los problemas económicos que son la consecuencia de esta guerra. Entonces, digamos... Supo tener perfil bajo en un momento de la campaña cuando a ella le convenía tener ese perfil bajo. Esto es mucho oficio. Ha mostrado mucho oficio. Es su tercera campaña electoral. La primera fue en 2012, luego 2017, ahora 2022. Ha ido mejorando de campaña en campaña y ha sabido demostrar mucho oficio. Entró en campaña muy temprano, es decir, ella lleva 2 años de campaña. Empezó su campaña muy interesante sobre el tema de la libertad. Sus primeros afiches de campaña eran sobre la libertad frente a la pandemia y a las restricciones, y ahora ha sabido darle una vuelta a su campaña y centrarla sobre el poder adquisitivo. Luego les voy a preguntar, en caso de que se reedite ese duelo como en 2017, como apuntan los sondeos, ¿en qué cambiaría ese mismo duelo 5 años después? ¿Qué semejanzas, similitudes y diferencias? Pero antes analicemos a los 3 de arriba, que según la Demoscopia tienen todo en sus manos, las dinámicas, digamos. Empecemos por Macron. Macron, que ha ido creciendo, un presidente que a mitad del quinquenio tenía el momento de los chalecos amarillos le pusieron absolutamente contra las cuerdas, pero que parece que de crisis a crisis le ha llegado un buen timing al final. Es decir, el final de la crisis sanitaria y la crisis de Ucrania han dejado a priori un buen escenario para Macron. ¿O no, Olivier? No sé, ahí no lo tengo tan claro, porque, a ver, él bajó mucho, lo vuelvo a decir, como algo normal, ¿no? En un quinquenio, es decir, que a raíz de unas crisis era normal que bajase mucho en cuanto a popularidad. Después volvió a subir de una forma totalmente inesperada, muy alto, pero yo creo que era lo mismo, era muy coyuntural, algo debido al efecto bandera de la guerra en Ucrania.
Pero ahora que está bajando y todo lo intenta interpretar como una tendencia a la baja, no, yo creo que está volviendo al cauce normal de su popularidad, es decir, un 22, 24, 25% del electorado francés es pro-Macron, ni menos ni mucho más. Entonces yo le veo más o menos al nivel en el que siempre ha estado en 2017 y ahora, ni más ni menos. Florencia. Sí, ahí ya... Yo creo que también... Preocupa también el exceso de confianza de lo que han proyectado los sondeos sobre la figura de Macron y también la abstención. Es que son dos elementos que pueden tener un cóctel explosivo para el presidente. Exactamente. En su partido no van tan confiados. Iban muy iban. confiados. Hasta hace una semana. Han llevado 4 años intentando meter a Le Pen enfrente, convencidos de que la iban a aplastar, y llevan algunas semanas que ya van muy preocupados. Esa estrategia que han repetido una y otra vez Macron y que ahora se le puede volver en contra. Exactamente, sí. Bueno, yo lo que iba a decir es que también llama la atención de que Macron, al final de cuentas, no supo entrar, ¿no?, en la campaña. Se retrasó. Muchos dicen que era estrategia y finalmente también lo de circunstancial. La guerra en Ucrania también le cambió el plan, el timing. Pero una vez ya que se lanzó, lo vimos también en el meeting de la Défense, el único meeting que tuvo, que realmente no logró tampoco encender los espíritus o convencer a más del electorado de base, como dice Olivier, que tiene finalmente, ¿no? Sí, hay dos errores, yo creo, en su campaña. Uno, una entrada muy tardía en campaña, que tiene que ver efectivamente con la guerra en Ucrania y con el hecho de que Francia sigue jugando un rol en las relaciones internacionales. Y el segundo error fue que su entrada en campaña al final se interpretó como la entrada en campaña de un candidato muy conservador y de un candidato con un programa económico, social bastante duro. Fue lo que quedó, básicamente, en los medios de comunicación de su entrada en campaña. Entonces tuvo que ahora, en muy poco tiempo, tener que corregir dos elementos que caracterizan su entrada en campaña que le han dejado tocado, digamos, en términos de dinámica claramente y de popularidad también. Había mucha gente que decía que le podía beneficiar esa imagen de hombre de Estado en la cuestión de las crisis, pero también le podía impedir hacer una campaña, es decir, era una doble vertiente, ¿no? Sí, le benefició al inicio, pero después, cuando también toca este tema tan delicado como la retraite, ¿no?, la edad para jubilación, que pone 65 años, ya ahí es un tema muy delicado, sobre todo unos días antes de la campaña, y también este affaire de McKinsey, ¿no?, el de el gabinete de consultores, que también le estalló en la cara y no se lo vieron que no lo podían controlar y que la gente estaba muy, pues también muy al pendiente de ese escándalo. Hasta Marine Le Pen parece que presenta un programa más social que Macron, es su gran apuesta. más del lado de las clases populares que el propio Macron. Entonces, esto también juega mucho a su favor. Ella también está dejando que se desgaste la imagen del presidente entre el electorado y ella aparece siempre como una especie de alternativa creíble, posible, esperanzadora en frente al conservadurismo, clasicismo de Macron. Voy a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos analizando todo lo que da de sí esta primera vuelta aquí en Francia, en primera plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. J'aime Groove. Mexicaine, en morse, De luxe en fer à cheval, à l'impériale, et la ruquette à nous. anglaise, naturelle, postiche, en trait de crayon. Je voudrais te revoir Baptiste W. Hammond. pour te dire tout bas des choses maladroites. Somi. RFI. Seguimos en primera plana. Esta semana mis invitados estaban riendo comentando aquí las elecciones. La primera vuelta que llega este domingo lo hacemos con Olivier Urrutia, Florencia Ángeles y Guillermo Arenas. Antes de la pausa estábamos hablando de las dinámicas de campaña de los tres que van arriba en los sondeos, del presidente Macron, la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Mélenchon. Hablábamos hablando de Macron en la esfera internacional como hombre de Estado, Le Pen con una muy buena dinámica de campaña y el tercero en discordia. En cuanto a Mélenchon, ¿ha dejado de dar miedo a
a las izquierdas? ¿Se ha socialdemocratizado, digamos, el discurso de Mélenchon para poder atraer ese voto útil? ¿O digamos que es la única esperanza de una izquierda que hasta hace un mes nadie contaba con ella y que por lo menos ahora tiene un hilo de esperanza en estas elecciones? ¿Cómo lo ven, Florencia? Pues sí, yo creo que al final también él intentó parecer menos extremo, ¿no? Menos duro en sus propósitos, pero también el hecho de que los demás fueron bajando de intenciones del voto muchísimo, eso a él le benefició, y finalmente el principal candidato que tenía en cuanto a intenciones del voto, vuelvo a lo mismo de las encuestas, que era Yannick Jadot de los ecologistas, al final lo rebasó por mucho, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que Mélenchon no ha hecho ningún esfuerzo particular para atraer a los electores, para seducir a los electores o incluso a los dirigentes políticos de los otros partidos de izquierdas. Él sigue en su camino y el que quiera votar por él, que vote por él. Claro, en las últimas semanas ha hablado mucho de voto útil sin decirlo realmente de forma explícita, porque él mismo ha sufrido mucho anteriormente este discurso del voto útil, pero yo creo que él se ha mantenido fiel a su programa, a sus discursos, y ni siquiera ha intentado hacer un esfuerzo particular para atraer a los electores socialdemócratas o ecologistas. Hasta ahora hemos hablado de una izquierda atomizada que no tenía ninguna oportunidad de llegar, pero ¿qué van a hacer el domingo los votantes habituales de los Verdes, del Partido Socialista, de los comunistas? ¿Van a dar ese voto a Mélenchon para intentar asaltar esa segunda vuelta? No lo sé. No sé. Me parece complicado porque en realidad existen oposiciones fuertes a nivel de personalidades, ¿no? Entre los diferentes candidatos. Y como los otros candidatos de izquierda tienen una reserva de voto muy reducida, muy baja, yo entiendo que los que siguen diciendo en los sondeos que van a votar a Roussel del Partido Comunista o a Nathalie Arthaud, la representante trotskista, es que yo veo que son como los más fanáticos de esas personalidades. Es decir, que no intuyo mucho que vayan a votar de repente en 48 horas a Mélenchon. Es decir, no hay ese pragmatismo de la izquierda, no existe como en la derecha. No, y sobre todo también porque los mismos candidatos de izquierda han también denostado a Jean-Luc Mélenchon. Siempre han dicho, no es él el voto útil, ¿no? Al contrario, Anne Hidalgo lo hizo desde el inicio, ¿no? Es voten por mí, soy yo la que representa las ideas de izquierda que pueden ir a la presidencia. Entonces no hay realmente tampoco un llamado para que voten por él. Sí, los otros candidatos de izquierda, sobre todo los ecologistas, la socialista, han atacado muchísimo a Mélenchon en las últimas semanas. Es decir, la campaña ya se ha vuelto para ellos en una tentativa desesperada para alcanzar los 5% de votos, que es lo que te permite el reembolso de los gastos de campaña, y esa estrategia de intentar alcanzar los 5% se ha traducido por ataques a Mélenchon para intentar erosionar su base electoral en esta última recta final de la campaña. Temas de campaña, según todos los sondeos. El poder adquisitivo, incluso un tema de campaña, si me lo permiten, ha aumentado a partir de la guerra de Ucrania con la inflación y la subida de los precios del carburante. Todo lo que hablamos ahora, típico de unas elecciones en Francia que interesaba, seguridad, encaje del Islam, ecologismo, relegado a segundo plano. Olivier. Sí, ahí fue el error, digamos, no anticipado de Zemmour, ¿no? Que había enfocado todo al tema de la seguridad sin un y la programa inmigración económico que no tenía nada más. Y obviamente, pues los que tenían un programa, digamos, más clásico, es decir, más global, interesándose por las políticas públicas en general, pues tenían, sí, propuestas a nivel ecológico, a nivel económico, y esa gente pues se sale más con la suya, y por eso yo hablaba de Marine Le Pen. Como Macron no ha hecho campaña, casi la única que ha hecho campaña, bueno, que no ha hecho campaña, pero que tiene una alternativa creíble a nivel de propuesta económica, es Marine Le Pen en este sentido. Entonces, sí, pues el poder adquisitivo es una consecuencia en el debate de la guerra en Ucrania que ha podido arrasar con todas las demás temáticas. Exactamente, porque también ya se veía con el alza de los combustibles que llegó desde antes de la guerra en Ucrania, y también a mí me llamó la atención como otro tema que era también base, que era la seguridad, ¿no? En ese se basó mucho también Marine Le Pen durante mucho tiempo, Éric Zemmour. ¿Cuánto hemos hablado de ese tema? También pasó relegado, y ahorita realmente es lo que tienen los franceses en el bolsillo, ¿no? Y con lo que puedes comprar finalmente
pues, comida. Es que es impresionante cómo el tema del poder adquisitivo Lo ocupa todo. Ha engullido todo lo que nos todo. parecía que era clave, que era importantísimo para llegar al Elíseo, y ahora de repente ese tema es como... Sí, sí, es el tema del final de la campaña y efectivamente la única que tiene a la vez una buena dinámica de campaña, que estaba bien posicionada y que además ha abordado este tema de manera clara, abierta, es Marine Le Pen, efectivamente. Los demás, claro, Mélenchon también, pero Mélenchon tiene este freno, ¿no? Que es que ya parece que ha vaciado al resto de candidatos de izquierda, que están realmente en los huesos y no le queda mayor reserva de votos para intentar alcanzar la segunda vuelta. Y Macron ha, como lo he dicho, entrado en campaña con un programa económico-social que ha resultado ser bastante duro socialmente, bastante poco Muy solidario, muy liberal, efectivamente, y eso le pasa factura ahora. De acuerdo. Tema importante, la abstención, y en concreto la de los jóvenes. Vamos a ver qué les pasa a los jóvenes con la política. Grandes ausentes en las urnas francesas, se pronostica para el domingo. La abstención amenaza con llegar al 30% y en el caso juvenil se puede disparar hasta el 45%. Es decir, casi 1 de cada 2 jóvenes que se queden en casa. ¿Por qué este desencanto juvenil y a quién puede perjudicar más, Olivier? Ahí creo que perjudica casi a todo el mundo. Pero, ¿por qué? Pero es lo que dije antes. La gente dice, es que la política, la clase política no se dirige a los jóvenes. Yo creo que es falso, es que no se dirigen a nadie. Es decir, que, no, de verdad, es que son tan malos. Uno ve a Valérie Pécresse hablar y se queda totalmente deprimido. La candidata conservadora. Totalmente. Todos actúan, ¿no? Nadie parece auténtico, nadie parece realmente creíble. Hay un desgaste tan fuerte entre la clase política sobre que no son sinceros, no hablan por hablar, no actúan. Es un papel social, mediático, que, bueno, yo la verdad es que cuando les escucho a todos, tengo la sensación de escucharles desde toda la vida, siempre hablando igual, dicen lo mismo. ¿No creen que una victoria con baja participación puede deslegitimar, puede poner muchísimas complicaciones desde el principio a un próximo quinquenio, especialmente si se trata de Macron, con todo lo que había pasado ya en el primero con los chalecos amarillos, Guillermo? Es un riesgo absoluto. De hecho, el presidente del Senado, conservador, él lo dijo hace unas semanas, podría haber un tema de legitimidad, podría haber un problema de legitimidad para el próximo presidente de la República, sobre todo si es Macron, efectivamente, que no ha querido hacer campaña, ha entrado muy tarde en campaña, y si además es elegido con efectivamente una tasa de participación elevada y por la mínima frente a Marine Le Pen, puede ser muy complicado para él, efectivamente, este quinquenio que se abre. Sí. Florencia. Sí, encima también que recordemos que se vienen las elecciones legislativas, ¿no? Que incluso en algún momento Macron decía que las quería adelantar, previendo con los sondeos cuando le estaban dando un margen muy favorable, y ahora realmente ese es el gran tema, cómo gobernar un país con tan poca representación. Grandes perdedores que pueden salir a partir este domingo. Partidos tradicionales. Hay gente que incluso habla de desaparición y de refundación, tanto en el caso de los republicanos como especialmente en el caso del Partido Socialista. Los sondeos apenas dan un 2% a Anne Hidalgo. ¿Qué puede pasar el lunes con el Partido Socialista, Olivier? Bueno. Tiene mala pinta. Pinta muy mal. Parece el Paris Saint-Germain en fútbol. Va a desaparecer de la competición. Es decir, que ni los gastos de campaña. Estaríamos hablando no. Están perdiendo desde las últimas elecciones mucho dinero. No hay que olvidar que hasta llegaron al punto de vender la sede histórica de Solferino. Están perdiendo todo. Los apoyos, la popularidad, la dinámica, la guerra de las ideas, el dinero, los recursos. Y esto tiene muy, muy mala pinta. Y en cuanto a la derecha tradicional, más o menos lo mismo. Es decir, no están tan mal, pero tampoco están muy bien. Y yo creo que es porque les falta espacio. Es decir, no han sabido renovarse, y a la vez Macron ha conseguido en 2017 pues, hacer el golpe perfecto y ocupar ese espacio. Es decir, en el haber de Macron sí que hay que considerarle como uno de los activos que ese espacio que supo ocupar de clase suplantación de los republicanos, 5 años después sigue más o menos manteniéndolo, ¿no? Sí, es la gran coalición que hemos visto en Alemania, que hemos visto en otros países, la gran coalición de la derecha tradicional, clásica,
liberal y de la socialdemocracia la está haciendo Macron en Francia sin decirlo, pero está atrayendo a los responsables políticos y a los electores de la derecha tradicional y de la izquierda socialdemócrata en una gran coalición. ¿Cuál es el riesgo? Que enfrente, como lo vemos, tiene a Marine Le Pen y a Mélenchon, a dos extremos, y juega con fuego en ese sentido. El escenario que plantea Guillermo es el de una Francia tripolar, con Macron ocupando el centro y, lógicamente, un extremo a cada lado. ¿Eso es lo que nos va a dejar las elecciones? Es decir, ¿el futuro escenario político de Francia está basado en esa Francia tripolar? Sí, a mí es lo que me preocupa, que realmente cómo se va a quedar Francia después de las elecciones y que estamos con unos extremos muy fuertes. Entonces, incluso ya como sociedad, ¿no? Cuando tienes a un porcentaje tan alto de extrema derecha, de extrema izquierda, no sé cómo después se puede convivir también en el escenario si gana Macron, pero bueno. Bien, Olivier, Francia tripolar. Sí, parece la tendencia, pero ahí sí que no sé si comparto el pesimismo sobre esto. No, porque habría que, no es el momento, pero que definir lo que llamamos extremo. Es decir, Claro. es que con un Macron tan centrado, todo parece extremo. Pero vamos a ver, tampoco creo que Mélenchon sea Stalin y tampoco creo que Marine Le Pen sea Hitler. Entonces, no, veo que es una especie de recomposición del paisaje político con desaparición de partidos políticos históricos y nuevos partidos políticos que están ocupando ese lugar y el lugar que Macron ha conseguido ocupar en el centro, haciendo una especie de síntesis de la derecha liberal europeísta y una socialdemocracia de izquierda, ¿no? Del Partido Socialista. Entonces, bueno, sí es una Francia tripolar, pero tampoco lo veo como muy grave. Me estoy quedando ya sin tiempo. ¿Apuestan el domingo por algo que no sea el duelo Macron-Le Pen en segunda vuelta o más o menos...? Todo es posible. Sí, exacto. De verdad, está bastante abierto. Va a ser difícil para Mélenchon llegar pero todo está abierto, Pero hay que visto la verlo, si indecisión. llega Sí. con ese voto útil de acuerdo. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta edición analizando todo lo que va a ser la primera vuelta del próximo domingo en Francia con más emoción de la que podíamos haber pensado hace unas semanas. A todos ustedes les esperamos el próximo viernes aquí en Primera Plana. Gracias.